El tema que tenemos este día es: vayan y hagan discípulos. Muy bien. El primer paso era entender qué era ser discípulos, y ahora el mensaje que Dios tiene para nosotros es que tenemos que ir y hacer discípulos. Nuestro texto base lo encontramos en Mateo 28:19. Quiero que lo veamos en la traducción lenguaje actual, donde dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un versículo muy claro que nos deja ver cuál es la voluntad que tenía Jesús después de haber instruido a sus apóstoles, a sus discípulos. Les dice: vayan y hagan más discípulos míos, discípulos de Jesús. No de ellos, discípulos de Jesús. Pero esto denota que tenemos que tomar acción. Esto denota que tenemos que ser intencionales en ir y buscar y presentarles a Jesucristo a otras personas. Ahora, este mensaje no solamente era para las personas de aquel tiempo, también nos aplica en nuestro día a día. Obviamente que para poder ir y hacer discípulos, nosotros tenemos que ser discípulos. Y ya les hablé brevemente acerca de las marcas de un discípulo, pero quiero que veamos con un ejemplo en la Biblia algunas cosas que tenemos que tener claras para este proceso de ser discípulos de Jesús. Primero, en Marcos 12, del 28 al 34, nos relata una historia de un maestro de la ley que se encuentra con Jesús. Dice que uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate en el cual estaban hablando con Jesús. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó. Hubo algo a esta persona que conocía muy bien la ley de los profetas, conocía los mandamientos, él lo conocía y lo enseñaba. Sin embargo, le llamó la atención algo de lo que decía Jesús. Y veamos cómo sigue la historia. Y le pregunta: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le dice: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero no se detiene ahí. Le dice: el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y el maestro de la ley le responde: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Si se fijan, lo que el maestro estaba reconociendo, que el énfasis que había hecho Jesús estaba en nuestro comportamiento y en nuestro corazón hacia Dios y hacia el prójimo, más allá de lo que pudiera ver externamente. Era una gran revelación en aquel entonces para una sociedad que tenía muchos ritos, reglas que cumplir. Entonces habló muy bien este maestro, y veamos lo que le responde Jesús. Al ver, miren cómo Jesús se sorprende, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacer más preguntas. Pero a mí me llama poderosamente la atención, porque puede ser una obviamente era una afirmación: no estás lejos
del reino de Dios, pero no le dijo que el reino de Dios ya lo había alcanzado. Le dijo, no estás lejos. No le dijo, ya lo alcanzaste. Él tenía una gran revelación, pero no era suficiente para alcanzar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Jesús le resume los mandamientos en 2 instrucciones tan claras y precisas. Pero pongámonos a pensar nosotros. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas, los que lo conocemos? Y claro que lo amamos. Pero la pregunta es, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones, ¿está por encima Dios ante nuestra comodidad o ante lo que yo quisiera? ¿Está siempre Él? O en el caso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siempre nosotros actuamos en función de amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando queremos imponer nuestras decisiones, ¿realmente pensamos en cómo se está sintiendo la otra persona? ¿O solamente quiero obtener lo que yo deseo? Lo que le faltaba a este maestro de la ley era reconocer y saber que como seres humanos nosotros vamos a fallar. No podemos no pecar. No podemos fallar. En nuestras fuerzas es imposible. Lo que le faltaba a este hombre saber es que la única forma en la que nosotros podemos alcanzar el reino de Dios es a través de lo que hizo Jesucristo en esa cruz del Calvario, entregándose por usted y por mí. Porque nosotros no nos podíamos salvar. Nosotros necesitábamos un Salvador, y ese fue Jesucristo. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Y no solamente se entregó en la cruz, no solo murió, resucitó por el poder del Espíritu Santo y está sentado a la derecha del Padre. Y así como hombres lo vieron subir, un día Él volverá por su iglesia. Hermanos, entonces ese era el elemento que le faltaba a esta persona que sabía mucho de la ley y de la Biblia, pero le faltaba ese elemento. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartirle a las personas que no conocen a Jesús y que no son sus discípulos. Ahora, cuando nosotros vamos a llevar el mensaje de Jesucristo, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Quiero enumerarlas. El primer tipo de personas que nos vamos a encontrar son personas que no creen que existe Dios. Sí, ellos creen en la ciencia, en las cosas que ven y dicen, yo no creo en Dios. Y está bien, no nos vamos a pelear con nadie. Cada quien tiene que elegir, ¿verdad? Otro tipo de personas que nos vamos a encontrar son las personas que creen en algún tipo de Dios, pero que no es Yahvé, el Dios de Israel. Y ahí encontraremos hinduismos, zoroastrismo, sijismo, algunas religiones que son más del oriente, más que de acá. Encontraremos personas que creen que Yahvé es el único Dios, pero que no conocen a Jesús. Y ahí, obviamente, nosotros identificamos claramente a los que profesan el judaísmo. Y ahí mismo, entre los que no conocen a Jesús, otros que no creen en Jesús, encontraremos personas que tienen una idea equivocada acerca de quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer en la tierra. Y ustedes saben que hay religiones que tienen otras ideas acerca de Jesús, como los testigos de Jehová, ¿verdad? O los mormones. Encontraremos personas que creen en Yahvé, conocen a Jesús, pero que no son discípulos de Jesús. Y de ese tipo de personas creo que es
lo que más frecuente encontraremos a nuestro alrededor. Tenemos que tener claro qué tipo de personas son las que nos vamos a encontrar, porque probablemente aquí en nuestro país muy pocas personas no hayan oído hablar de Jesús, pero la pregunta es si lo conocen realmente. Y entonces, ¿cómo le llevamos el mensaje? Lo voy a simplificar en 2 puntos. El primero, que es muy poderoso, es el testimonio de nuestra vida. En Mateo 7:17 dice que un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Nuestro testimonio es el arma más poderosa para poder evangelizar a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el versículo que leímos dice de que un árbol bueno produce frutos buenos. Si somos discípulos de Jesús, vamos a producir frutos donde Jesús sea visible. Y ustedes saben que en la sociedad en la que vivimos hay muchos antivalores, cosas que nos hablan de cómo debemos de comportarnos, que no es como Jesús quisiera que lo hiciéramos. Por ejemplo, entre hombres es normal ver mujeres bonitas y cuando están en grupo, entre ellos comentar, ver que se les dejan ir se les van los ojos. Eso es lo común entre los hombres. Ahora, los discípulos de Jesús sabemos lo que Él nos enseñó. Él dijo que cualquiera que vea a una mujer con ojos de codicia, cualquiera que la codicia, dice que ya adulteró o fornicó con ella. ¿Quiere decir que los discípulos de Jesús son perfectos? No. Quieren decir que los discípulos de Jesús saben que ese es el comportamiento que Jesús espera de nosotros y por lo tanto luchamos por honrar a las mujeres que están a nuestro alrededor. Y eso se nota, eso es evidente cuando usted está en un grupo de amigos y usted no comparte, sin decirles nada, sin exhortarlos, simple y sencillamente usted guardando su testimonio. No porque le digan santulón, es porque quiere honrar a aquel que dio su vida por usted. Otro ejemplo es que también desde la perspectiva de los hombres nos jactamos cuando no estamos casados acerca de las relaciones sexuales, o si ya estamos casados incluso hasta del adulterio, y lo decimos con orgullo cuando sabemos los que estamos en Cristo de que eso es vergonzoso porque le hemos sido infiel a una persona con la que hicimos un pacto de por vida. Y no solo eso, sino que también nos estamos olvidando de lo que Jesucristo hizo en esa cruz al no bajarse y permitirnos a nosotros la salvación. Y para las mujeres no hay, no, también hay. ¿Qué tal cuando las mujeres quieren que sus esposos actúen de la forma en la que ellas creen que es correcta? ¿Cómo se lo hacen saber? En el mundo, con total franqueza y sin reparos. Pero como discípulas de Jesucristo, ustedes saben que ustedes tienen que respetar a sus esposos. Y por lo tanto, su comunicación hacia ellos tiene que tener el respeto y el cuidado de la integridad de él. Ustedes son esa ayuda idónea. No es que no lo van a decir, es la forma en la que lo van a decir y lo que van a cuidar. Y ese es su testimonio. Los jóvenes en general están expuestos a tantas tentaciones en este mundo: borrachera, fornicación, pornografía. Pero ellos saben
que solo manteniéndose ocupados como discípulos de Cristo, queriendo aprender más de Él en las actividades de su iglesia, en grupo de amigos, van a poder soportar la fuerza que ejerce el mundo allá afuera. Todas estas cosas, para la gente que no es discípula de Jesús, es una locura. Es algo que no se puede alcanzar. Pero nosotros sabemos lo que Jesucristo hizo. Y si yo volteo a ver mi vida de cómo era antes de ser un discípulo de Jesús y lo que el Señor ha hecho, definitivamente me hace falta mucho por alcanzar, pero puedo ver su mano de poder. Y yo sé que usted también. Hermanos, otra claridad que como discípulos de Jesucristo tenemos que tener es que esta vida es temporal y por ende nuestro comportamiento sabe que esa temporalidad para muchos que no conocen y que no son discípulos de Jesús les causa temor. Pero los que sabemos que así como Él resucitó, Él nos va a resucitar, es una vida de libertad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 13 al 14 dice: hermanos, no queremos que queden confundidos con respecto a los que ya han muerto. No se pongan tristes como las demás personas que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no conocen a Jesús. Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con Jesús a los que han muerto en Él. Así es que vivimos de una manera diferente y eso la gente lo nota. Y esa es el arma más poderosa para que usted y yo podamos compartir el Evangelio de Jesús. Lo segundo es igual de poderoso, es que nosotros compartamos el testimonio de cómo conocimos a Dios y cómo conocimos a Jesús, cómo decidimos llegar a ser discípulos de Jesús. Cada uno tendrá su forma. Yo hoy quiero compartirles justamente el por qué yo soy un discípulo de Jesús. En mi caso yo recuerdo, los recuerdos más lejanos que tengo son en mi niñez, alrededor de los 5 años, chispazos, ¿verdad? Imágenes que se me vienen. Y es difícil recordar la infancia como la vivimos. Pero sí recuerdo que al no vivir con mis papás los primeros años de mi vida, porque ellos tenían que trabajar, me cuidaba mi abuelita, vivía en medio de muchos primos y nos la pasábamos bien. Pero sí recuerdo la necesidad de mis papás y la inseguridad que sentía en el momento en el que ellos me llegaban a visitar el fin de semana, me alegraba cuando llegaba, luego me escondían para que ellos se pudieran ir, porque de lo contrario era imposible que me soltaran de ellos. Y ese tipo de cosas creo yo que influyeron mucho para que en mi niñez yo me preguntara y empezaron muchas incertidumbres en mi vida acerca de ¿qué va a ser de mí en el futuro? Hay inseguridades que se generan. Veía maldad a mi alrededor y obviamente me causaba temor como niño. Y recuerdo haberme refugiado, mi abuelita me instruyó en la religión tradicional y recuerdo cómo yo trataba de hacer todo lo que escuchaba con tal de obtener esa paz y seguridad. Recuerdo verme muchas veces frustrado en que algunos ritos que yo practicaba en mi inocencia y que no había nadie probablemente que me explicara de mejor forma cómo eran las cosas. Y recuerdo haberme hecho la imagen de un Dios que no tenía tiempo para mí, o que mis cosas eran tan pequeñas e insignificantes para un Dios tan ocupado. Y me empecé a crear esa imagen de ese Dios lejano,
al que sí podía acudir, pero con suerte le llegaba el fax o la carta o cualquier medio de comunicación. Todo eso cambió cuando ya en la juventud yo vi luchar a mi papá contra el vicio del alcohol. Y obviamente los que han estado alrededor de lo que genera de una persona adicta al alcohol saben las consecuencias que esto trae. Problemas en la casa, escasez, diferentes dificultades, más inseguridad. Y de repente, yo recuerdo haberlo visto luchar. Alcohólicos Anónimos, Línea del Doctor Ayala, no sé si aquí existía, eso era en El Salvador. Diferentes grupos donde tuvo pequeñas muestras de querer salir del problema, pero eran momentáneas. Y llegaba la esperanza y así como llegó, así se iba la desilusión y probablemente las recaídas eran peores. Y nuevamente, Dios donde estaba, yo sabía que existía y había un anhelo en mi corazón, pero creía que Él no tenía tiempo para ese tipo de cosas que son decisiones de seres humanos. Hasta que llegó un día en el que mi papá, de la noche a la mañana, fue libre por completo del vicio del alcohol. De la noche a la mañana, ¿qué había pasado? Él había aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor? Él había aceptado a Jesús como su Señor, su Salvador, y su vida cambió, pero de una forma tan impactante que yo no lo podía creer. Y como yo tenía otras creencias, no las de él, yo veía todo eso con mucho temor y recelo. Yo le decía a papá, cuidado, no se vaya a tomar nada que le digan, porque en ese entonces había muchos temores acerca de las sectas. Hubieron muchos casos horrorosos y esos temores llegaron a mi vida, pero siempre lo vi con recelo, y lo criticaba un poco, pero no podía dejar de aceptar lo que estaban viendo mis ojos acerca de su comportamiento. Y cómo no solamente fue libre del alcohol, fue libre del cigarro y era otra persona. Ahora, él ponía sus enseñanzas todos los días él ponía sus enseñanzas. Y no podía hacer nada, era su casa, entonces tenía que escuchar. Entonces no habían tantos medios electrónicos como hoy en día, así que tenía que escuchar. Y cuando escuchaba, empecé a darme cuenta, porque yo seguía buscando esa seguridad, me empecé a dar cuenta que lo que el predicador explicaba eran cosas o en las que yo estaba totalmente de acuerdo, porque yo así las creía, o eran cosas que yo no había entendido y muchas cosas que yo no sabía. Pero siempre agarrado de la Biblia, buscando que todo lo que me estaban diciendo, si realmente estaba escrito en la palabra. Y fue ahí donde decidí seguir buscando más de Dios. Y empecé a buscarlo a través de la palabra de Dios. Y me di cuenta de lo maravilloso que es la santa palabra que el Señor nos ha entregado. Es impresionante cómo un libro que se escribió por muchísimos escritores en diferentes momentos del tiempo tiene una congruencia total con un plan de Dios de principio a fin. Y me di cuenta que eso no puede ser obra humana, sino que solamente a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor por eso? Un pequeño ejemplo de eso, Zacarías 12:10. Este libro se escribió 500 años antes de la venida de Jesucristo. Pero mire lo que dice esta profecía.
Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Mirarán al que atravesaron. ¿A quién atravesaron, iglesia? A Jesús. Se los estaba diciendo 500 años de que eso pasara. Y harán duelo por él como por un hijo único. Lamentarán amargamente su muerte como quien lamenta la muerte de su primer hijo. Y como este ejemplo, muchísimos que me mostraban cómo algo escrito por diferentes autores tenía el cumplimiento perfecto a lo largo y ancho de las Escrituras. Y rápidamente, no vamos a ver los versículos por cuestión del tiempo, pero cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, algunos habrán escuchado la historia. Abraham le entrega, después de haber ido a la guerra, le entrega los diezmos a Melquisedec. Y yo cuando leí eso, ¿qué es eso? ¿Por qué? Pero, y además era interesante que Melquisedec, cuando sale a recibir a Abraham, dice que le lleva pan y vino. Y ustedes saben qué importancia tiene el pan y vino en la última cena del Señor. Y vino Melquisedec, bendice a Abraham. Y luego cuando me encuentro este pasaje en Hebreos, y en Hebreos explica lo que hizo Jesucristo en esa cruz, porque no había forma de que nosotros pudiéramos ser salvos si no había un sacrificio perfecto y duradero, que fue el que hizo Jesús mismo. Y por eso es que le dice de que Él es sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, del orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin. Así que se los dejo de tarea, léanlo, Hebreos capítulo 7. En fin, al tener pleno conocimiento y convencimiento de que la Biblia es 100% cierta, no podemos, como discípulos, hacer algo que vaya en contra de manera directa de lo que ahí está escrito. Y esa fue parte del convencimiento que Dios fue trayendo a mi vida. Pero había una palabra que yo decía, esa palabra era para otros tiempos. En Efesios, en Efesios dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen mérito alguno en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que nadie puede jactarse de ser salvo. Entonces, al saber que no es por lo que hacemos, sino que simple y sencillamente por gracia, ya pude ver los mandamientos de una forma diferente. Yo me acuerdo que yo luchaba por querer cumplir los mandamientos y no podía y me frustraba. Pero cuando uno lee esta palabra, uno se da cuenta de que uno ya no lo hace porque es una regla que Dios quiso imponerme. Uno lo hace porque está agradecido por lo que Jesucristo hizo por mí. Y es por agradecimiento la única forma en la que nosotros vamos a poder honrarlo con nuestras vidas. Pero seguía habiendo una palabra que en mi cabeza no me dejaba dormir. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo le decía a mi esposa, esta palabra yo creo que era para los tiempos de Pentecostés, era para que la iglesia iniciara, y le daba muchas explicaciones. Pero ella me decía, no, yo creo que si está escrito,
tiene que ser cierto y tiene que aplicar para mi vida. Y empezamos a buscar de manera intensa que Dios nos mostrara si esto era real para nuestros tiempos. Y en una iglesia, en una jornada por buscar más de la presencia del Espíritu Santo, mi esposa fue bautizada en el Espíritu Santo. Y yo, que la conozco muy bien, yo sabía que no eran emociones, era algo totalmente real. Mi mente no podía creerlo. Y me di cuenta y empecé a anhelar que también pasara en mi vida. Y los que me conocen, y aquí este día hay muchas personas que me conocen en mi parte laboral, saben que para mí 2 más 2 son 4 y no hay otra forma. O sea, y entonces, ¿cómo puede ser esto? Y empecé a pedirle al Señor por mucho tiempo y en mi vida no pasaba nada, pero sí a través de mi esposa empecé a ver cosas que sí pasaban. Cosas como la sanidad de nuestro hijo mayor, que cuando los doctores decían que no podía comer nada porque era alérgico a básicamente todo, y habíamos recorrido todos los médicos del Salvador, todas las pruebas necesarias, un día en nuestra desesperación, ahí llorando y clamando, a la par de su cama, llegó una palabra de sanidad para él, y él fue sano esa misma noche, en el nombre de Jesús. No podía negar lo que mis ojos estaban viendo, pero yo seguía sin experimentarlo. Seguí orando. Llegó un día, estaba estudiando la maestría, tenía que ir a Chile. Todos iban a una excursión, a un viñedo, pero ¿saben qué? Era día domingo. Era día domingo y yo quería buscar a Jesús. Así que en el hotel en el que estaba, había un culto ese día. ¡Qué casualidad! No, el Señor tenía esa provisión. Entré con mucho temor y la persona que dirigía al final me dice, ¿alguien quiere pasar al frente? Y yo dije, bueno, si todo esto ha sido tan sobrenatural, pues tengo que pasar al frente. Y pasé al frente. Y el Señor derramó de su gracia y de su misericordia en mi vida. Y pude experimentar la llenura de su Espíritu Santo. Y les puedo testificar de que cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que te vaya a convencer que Dios no es real. ¿Cuántos le dan ofrenda de palmas al Señor? Porque Él es real. Y Él actúa de manera sobrenatural de acuerdo a sus propósitos eternos. Fue poderoso. ¿Y qué experimenté? Me sentí totalmente pecador. Porque ¿saben qué? Me di cuenta que era necesario que yo me diera cuenta que como yo veía tanta maldad a mi alrededor, realmente Dios es tan santo que mi mente no lo podía entender y que yo necesitaba un Salvador. Y fue ahí donde me di cuenta de que por nuestras fuerzas no podemos ser salvos. Y por cuestiones de tiempo no puedo continuar con muchas otras que el Señor ha manifestado en nuestra vida. Pero rápidamente, ustedes saben, muchos de ustedes saben que mi esposa estuvo aquí también postrada por 4 años sin ninguna esperanza, con medicamentos súper fuertes. Y fue en una jornada de ayuno con nuestros pastores y muchos otros hermanos que nos acompañaron a guerrear, que ella fue libre y ahora la vieron aquí arriba. Hermanos, yo encontré lo que buscaba cuando dejé de huir a lo que mi papá ponía en la radio y decidí escudriñar lo que estaba oyendo. Empecé a ver el camino
cuando decidí conocerlo a través de la palabra de Dios. Cuando decidí creer lo que ahí estaba escrito y anhelarlo para mi vida. Y cuando decidí seguir buscándolo, como Jacob, que le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Hermanos, mi nombre es Alex Pocasangre, tengo 48 años de edad, con profesión ingeniero industrial, con una maestría en administración de empresas, pero les digo que no hay nada más maravilloso que haya pasado en mi vida, ni nada más glorioso que ha sido conocer al Dios vivo. Hermanos, nosotros hoy en día conocemos de quién es Jesús porque hubieron hombres que entregaron su vida por decir lo que habían visto, lo que ellos experimentaron. Dios hizo muchas cosas posibles para que yo estuviera este día aquí. Muchísimas. Y puede ser que sea la última vez que yo esté aquí parado. Pero Él lo hizo. Y Él sabía que usted iba a estar escuchando esto. Porque Dios lo está buscando a usted y a mí. Y hoy es nuestro turno de llevar el evangelio a quienes no lo conocen. Le voy a pedir al equipo de alabanza si me acompaña. Quiero regresar al capítulo de Marcos, pero ahora desde el capítulo 16, desde el versículo 15. Quiero que vean que esto de las señales está justamente atado al mandamiento que nos hace el Señor de ir y predicar, de llevar la palabra a los demás. Dice que les dice, entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Porque así como el maestro de la ley estaba cerca del reino de Dios, él por sí solo no se podía salvar. Él necesitaba conocer que había alguien en ese entonces iba a entregar su vida por él, porque en nuestras fuerzas no podemos no pecar. Y dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo. Se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que ellos decían. Este es su turno. Ese fue el momento de ellos. Ellos lo hicieron y por eso nosotros estamos aquí. Las generaciones venideras dependen de usted y dependen de mi obediencia a lo que el Señor me está pidiendo. Antes de cerrar, yo quisiera saber si hay alguien al alcance de mi voz que todavía no haya tomado la decisión de ser un discípulo de Jesús. Óigalo bien, no estoy hablando de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que es el paso 1. Mi pregunta hoy para ustedes: si hay alguien que quiera decirle al Señor que quiere ser su discípulo, que quiere que las marcas de un discípulo sean en su vida. Si hay alguien, me gustaría orar por usted. Si se pone de pie, vamos a orar por ellos primero.
¿Alguien más que quiera decirle a Jesús: Señor, yo hoy quiero decidir creer y ser tu discípulo y llevar esta palabra a otros? Gracias, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que se revela a la vida de cada uno de nosotros de formas que no podemos explicar. Tú nos conoces porque nos hiciste desde el vientre de nuestra madre. Hoy te pido, Dios, por las personas que se han levantado valientemente a decir que quieren ser discípulos tuyos, Jesús. Aquí están tus discípulos, Señor. Dales la fuerza, dales la unción, dales el denuedo. Ayúdales para que ellos puedan seguir aprendiendo más de ti y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.